Amigas y amigos de las redes sociales que conforman este vasto auditorio, les doy la más cordial bienvenida y es un enorme gusto que podamos entrar en contacto a través de otro de los programas que tengo y que se me da la oportunidad de colaborar para la radio móvil de Huatusco y TRC Play en este relanzamiento, en esta etapa que está teniendo de nueva búsqueda, de nuevo replanteamiento de lo que sería una edición con un matiz propio del medio de comunicación que me permite estar aquí en los estudios nuevos que estamos también inaugurando. Hoy esta reflexión histórica la quiero compartir tocando el tema que en otra reflexión histórica del pasado lo hice con motivo de los 500 años que se están cumpliendo de la llegada de Hernán Cortés a nuestro país. Pero si ustedes recordarán, en aquel programa, en aquella reflexión histórica, tracé y mi explicación se centró fuertemente en la ruta de Hernán Cortés por el estado de Veracruz. Bueno, pues el tiempo ha ido avanzando. Como sabemos, este año de 2019 se cumplen los 500 años de la llegada de Hernán Cortés. Y es a partir del mes de noviembre que hemos concluido, que hemos terminado de vivir todos nosotros, donde se entra a la siguiente etapa. Yo diría que es como la tercera etapa desde que Hernán Cortés pisa suelo mexicano, el suelo patrio en el que nosotros habitamos. Esto independientemente de la salida de Hernán Cortés de las costas de Cuba, de las playas de Cuba, para trasladarse hacia el puerto de Veracruz. Pero yo me centraría en que hay tres etapas fundamentales en lo que es esta conmemoración. Y digo conmemoración, como lo expresé también en el pasado, basándome en el significado de este término, que es traer, no es fiesta, es traer a la memoria aquellos acontecimientos que se realizaron y que dieron como término, como resultado, un mestizaje y con ello la conformación de lo que hoy conocemos como la nación mexicana y de la cual formamos parte. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, porque ha sido una serie de polémicas y de análisis y de discusiones los que se han dado en los distintos foros de reflexión con relación a la figura del conquistador español Hernán Cortés y toda su gente y todo lo que trajo como consecuencia. Entonces en este mes de noviembre se están cumpliendo ya, el mes de noviembre que ha concluido, 500 años de que Hernán Cortés llegó a la Gran Tenochtitlan, como era su objetivo, su meta final. Aquí también me enlazo con otra reflexión y otro comentario que quiero traer a colación. Se ha exhibido recientemente, para ser más exactos, hace 8 días, un filme, una película que ha sido bajo los auspicios de TV Azteca y que pues parece ser que ha recibido una inversión muy fuerte. La serie se llama Hernán y hemos escuchado los planteamientos de todo el equipo que ha formado parte de la realización de esta película. Yo especialmente le presté atención a el historiador, el que cuidó, el que asesoró todo ese trabajo histórico para la realización de esta serie, y que es el historiador
de apellido Moeno. Presté atención a eso y bueno, pues, yo insistiría en esta tesitura de que pues ha generado, como sucede, es un tema muy polémico, muy complejo, y ha generado comentarios a favor y comentarios en contra. Mi opinión personal es que de entrada va una sugerencia bibliográfica que quiero hacer. Hay un libro que es como del tamaño de una Biblia, grueso en sus páginas. Es una investigación de lo más reciente que está circulando en las principales librerías de nuestro país y de otros países, escrita por Mathieu Rioux. Este libro, fíjense bien cómo se llama, cómo es el título: Cuando Moctezuma conoció a Hernán Cortés, y viene en la pasta frontal una ilustración que nos permite ver ese encuentro tan anhelado por Hernán Cortés, y con las precauciones y los mecanismos de defensa, las mesuras debidas por parte de el gran Tlatoani, iba yo a decir por parte del emperador azteca, pero no quiero entrar en esa descripción castellanizada. Nosotros nos debemos dirigir como el gran Tlatoani o el gran Huey Tlatoani Moctezuma, como así era su título, su cargo para referirse a él. Cuando yo hice y expuse una conferencia en el edificio bellísimo allá del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Hospital de Jesús, a donde me tocó desarrollar un tema, y precisamente en el marco de este inicio de conmemoraciones de la conquista de México, pues algo que me llamó la atención y que me tocó hacer un recorrido, bueno, pues obviamente todo lo que es el edificio del Hospital de Jesús, que se hizo bajo los auspicios de Hernán Cortés y de el fraile, el religioso Olmedo, que lo acompañaba. Pues se constata la belleza de la obra arquitectónica a nivel colonial, que ya el conquistador, con el éxito de la batalla a su favor, empezó a consolidar el proyecto de lo que sería la capital de la Nueva España, hoy la Ciudad de México, capital de nuestro país. Y junto al Hospital de Jesús pude también recorrer el templo, uno de los templos más antiguos. Ahí me llamó la atención que dice una inscripción que es incluso más antiguo que la propia Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, esa capilla. Allí es donde están depositados los restos de Hernán Cortés, y en tal virtud fue muy emocionante por parte de quien les está hablando cuando salí, sobre todo a la avenida central, ahí afuera de exactamente de esa parroquia o de esa capilla, de ese templo religioso, la avenida 20 de noviembre, confluyen varias calles y avenida. La avenida 20 de noviembre, en donde allí se dio exactamente el encuentro entre ambos personajes históricos. Ambos con una serie de simbolismos que se representaban, que se apreciaban en sus vestimentas, en su caminar y en su decir. Nosotros salimos de la capilla del Hospital de Jesús, salimos, y exactamente al salir a mano derecha se puede ver una especie de mural, pero con estructura de lo que es ese material de azulejos de distintos colores, en donde se aprecia la imagen de cómo se dio ese encuentro, el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Es una imagen bellísima que ustedes deberían visitar. Se ve cómo viene Moctezuma con todo su séquito, con ese aire solemne que lo caracterizaba
al gran Tlatoani, lo llevaban en una especie de silla gestatoria los indígenas, los aztecas o los mexicas, como le queramos llamar, y todos los pertenecientes al lo que sería el séquito de Moctezuma, todos los indígenas doblando la cabeza a su paso, porque no se le podía mirar de frente. Y por el lado de Hernán Cortés, él viene con su vestimenta de caballero, de capitán, su espada, y viene acompañado pues ni más ni menos que por doña Marina o Malintzin, que no Malinche, Malintzin, porque luego he escuchado que nos referimos a ella como así, con esa pronunciación, Malinche, y no es así, es Malintzin o Malinali, doña Marina. Y vienen los soldados españoles, pero también vienen con él los indígenas, que serían así como ya en esos momentos bien definida la posición de estar en contra de Moctezuma, los nuevos aliados indígenas de Hernán Cortés y en contra de Moctezuma, encabezados pues por los tlaxcaltecas y demás pueblos que se irían sumando ante el descontento de pues el reinado de Moctezuma, al que consideraban férreo, sobre todo en materia de impuestos, en materia de tributos que tenían que pagar. Aquí el estado de Veracruz, pues el estado de Veracruz no fue la excepción, porque acuérdense que cuando yo hice ese programa con anterioridad de la ruta de Hernán Cortés por Veracruz, decía que lo primero que se encontraron, estoy recordando el caso más específico, cuando Hernán Cortés llega a la parte de Zempoala, el cacique Gordo, que es el mandatario de ese pueblo, y sale a su encuentro, pues y le da un abrazo. Ahí le externa una serie de lamentaciones en el que tienen como característica fundamental expresarle a Hernán Cortés el descontento que hay, porque ya no podían con ese autoritarismo, ese poder exacerbado de la política a seguir, de sojuzgamiento hacia estos pueblos por parte del Tlatoani Moctezuma. Ese encuentro, en esa imagen se aprecia muy bellamente, porque al fondo se pueden ver las canoas de los indígenas allá en Tenochtitlan, que están acompañando a ese encuentro de Moctezuma con Hernán Cortés, y las aguas moviéndose como si tuviera uno la sensación y de llevársela a la mente de que era un mar, el oleaje de un mar, ¿no? Pues era el oleaje del gran lago de Tenochtitlan, la ciudad de Tenochtitlan, que había sido construida sobre un gran lago, pero respetando la parte hidrológica con sus respectivos canales de comunicación. Moctezuma viene acompañado, a su mano izquierda viene acompañado por Cuitláhuac, también con un cargo muy importante, y que después y que sería ese cargo que él tiene, lo lleva a ser considerado también como un gran señor que está aliado con Moctezuma. Y a su lado derecho viene Cacama, otro de los grandes señores de aquella conformación que ellos tenían, considerada como un grupo de alianza fuerte. Cuando Moctezuma baja de esa silla gestatoria, el ritual es tan impresionante que los súbditos indígenas de Moctezuma empiezan a colocar una serie de telas sobre el piso que va a ir caminando Moctezuma. Él viene con sandalias
muy bellas, muy bien ataviadas las sandalias, y mientras tanto se observa que Cuitláhuac y Cacama, ellos van descalzos, como para marcar esa distinción. Allí Hernán Cortés saca, porque le es entregado por uno de sus colaboradores militares, le es entregado un collar de, semejaba algo así como si fuera perlas, pero no lo era, era un collar sobre todo conformado por espejos. Se lo coloca al cuello a Moctezuma. Cuando hace a darle un abrazo Hernán Cortés a Moctezuma, los que están asistiendo al Tlatoani Moctezuma lo retiran a Hernán Cortés, como diciéndole: no puedes darle un abrazo al Tlatoani Moctezuma en función de su carácter sagrado, de su regia personalidad sagrada. Esto es algo que se toma, esa ceremonia, como un hito, como el inicio de lo que posteriormente sería el asedio a la ciudad de Tenochtitlan o Tenochtitlán, que así se empezó a mencionar cuando se empezó a castellanizar esto, con el acento final. Y cuando viene posteriormente a ese encuentro primero, inician los dos, invitados Hernán Cortés por Moctezuma para ir a su palacio, y van caminando. Se puede apreciar en esa imagen como todo el tiempo Hernán Cortés lleva su mano derecha colocada, ajustada a lo que sería la manga de su espada, y observando todo el tiempo alrededor lo que ocurre, porque ya había platicado con sus colaboradores, con sus asistentes militares, que estuvieran muy atentos, y también se lo habían dicho los pueblos indígenas que se habían hecho a su vez alianza con él, que no se confiara y que estuviera atento al más leve movimiento en el que pudiera haber una agresión que pudiera colocar en riesgo la vida del conquistador español. Entonces van caminando, pero Hernán Cortés está viendo alrededor todos los movimientos de los indígenas. Este libro al que me he referido, vale la pena que nosotros podamos adquirirlo y adentrarnos, porque el libro nos habla Mathieu Rioux, que lo que él, basado en las investigaciones históricas, va a describir bajo un proceso de imaginación intelectual y basado en las investigaciones históricas, lo que va a considerar en todos estos hechos sangrientos que ocurren y que van a ocurrir y que van a tener como desenlace el asedio y la derrota de la gran Tenochtitlan. Pero ¿qué le parece si eso se lo platico regresando de una pausa obligada, para que veamos la señalización de nuestro medio de comunicación? Ya vamos. Pues ya estamos de vuelta aquí, amigas y amigos del auditorio conformado por las redes sociales, y de acuerdo con lo que decía yo en el segmento anterior, pues se inicia el asedio a la ciudad de Tenochtitlan, y eso es lo que vamos a
a tratar, lo que vamos a estar discutiendo, lo que vamos a estar analizando durante todo este tiempo, ¿no? Recordemos nuestras clases de historia, ¿no? Y vamos a observar cómo a partir de estos momentos Hernán Cortés va a permanecer en la Gran Tenochtitlan, primero como invitado y ya luego como el que empieza a tener el control de la ciudad, para que vengan todos esos tiempos en lo que va a llegar a la conclusión de la derrota ya decisiva por la batalla sostenida para tener a su vez el dominio absoluto de la gran capital prehispánica en toda nuestra región mexica, y de pues un signo de dominio que ejercía esta bella ciudad. Acuérdense que los españoles se quedaron maravillados al ver la ciudad. Decían que se parecía, era algo similar a Sevilla, que era pero que consideraban todavía mucho mejor a Tenochtitlan que a su ciudad allá en la península ibérica. Lo que yo quiero resaltar en este tiempo que me queda de este segundo bloque, y que es el bloque final de esta reflexión histórica, es lo siguiente, y es a lo que yo los quiero invitar. Primero que vayamos leyendo, yo sugeriría que vayamos leyendo todas esas literaturas, pero no literaturas un tanto cuanto oficiales y tradicionales que nos han narrado estos acontecimientos históricos en los orígenes de nuestra hoy nación mexicana, sino que vayamos ahora a las versiones no oficiales. ¿Se acuerdan? Bueno, pues hace poco ha muerto un gran investigador histórico, el doctor Miguel León Portilla, y él tiene una obra maravillosa, muy, muy interesante, que se llama La versión de los vencidos. Y ahí él nos presenta la otra cara de la moneda, es decir, nos presenta esa percepción que tuvieron los mexicas sobre y el resto de las comunidades indígenas ante la presencia de los españoles, sobre cómo los concibieron, cómo vieron su actuar y los juicios que fueron emitiendo. Pero ahí no solamente va a parar eso, sino que en lo que se refiere a, estoy pensando el caso de la ruta de Hernán Cortés por el territorio veracruzano, que vayamos, y luego Tlaxcala y hasta llegar al altiplano central de lo que hoy es la Ciudad de México, que acudamos, que tratamos vamos a tratar de meternos a las versiones indígenas, y esas nos las van a proporcionar los códices, porque sin el ánimo de disminuir la personalidad de Hernán Cortés, y no pienso atacar tampoco, no es mi función atacar la personalidad de Hernán Cortés, porque yo no me prestaría, ojo en esto, yo no me prestaría a esa situación, como pues no la comparto del todo, de las expresiones que se han tenido. Lo digo con mucho respeto, pero vi un video de un diputado, entiendo que de Morena, diputado de Tabasco, en las que en esas declaraciones se expresó muy mal acerca de los restos de Hernán Cortés y la presencia de la comunidad española en nuestro país, y la comunidad española en nuestro país, sobre todo actual. Y fueron palabras muy fuertes, en el que llegó a decir que deberían irse los españoles, que, bueno, utilizó una serie de calificativos muy fuertes, y luego dijo que los restos de Hernán Cortés deberían ser quemados, etcétera, etcétera, y tirados, etcétera, etcétera. Yo pienso que tenemos que hacer una revisión seria, y por eso es que quisiera que en estos momentos el debate se centre ahora en esa visión de los vencidos, como decía Miguel León Portilla, pero que vayamos a las fuentes primarias de cómo percibieron nuestros indígenas
que se encontraban a los españoles a su paso. Y ahí ha salido toda una serie de información bien interesante acerca de eso que estoy comentando y que la historia oficial no lo ha dicho. Cuando el presidente de la República ha solicitado, el presidente López Obrador ha solicitado una vez más que España, que el gobierno de España debe ofrecer o pedir disculpas a nosotros por todas esas vejaciones, por todas esas aberraciones, como así lo han externado quienes hoy conducen este país hacia nuestros pueblos. Bueno, si se diera, vuelvo a hacer y a fijar mi posición, si se diera un ofrecimiento de disculpas por parte del gobierno español, pues estaría bienvenido, porque me podrían preguntar, bueno, ¿cómo ves tú eso? Sí, estaría bienvenido, pero que seamos muy cuidadosos porque los tiempos han cambiado. Y la gran realidad es que hoy es la nación mexicana. Y quienes conformamos la nación mexicana somos gente en el que por nuestras venas corre la sangre indígena, corre la sangre española y otros grupos étnicos, como es la de los grupos étnicos de los negros, judíos, portugueses, etcétera, etcétera. Entonces ya somos producto de un mestizaje. Y en ese sentido, lo que yo más bien pediría es que vayamos a las otras versiones que por X o Y circunstancia han permanecido ahí olvidadas o con toda esa intención bien fijada de que no se lean porque solamente se tiene que leer una sola versión oficial. Dicen algunos historiadores, dejemos a un lado las crónicas pues castellanas, o algunos historiadores, y lo creo que me parece importante también, y estoy de acuerdo en que se ha dicho por parte de ellos y de las voces de ellos, es que se ha hablado ya mucho de Hernán Cortés y de los españoles en el proceso de conquista y colonización de nuestro país. Vayamos a las versiones, dicen ellos, indígenas. Pues sí, ha sonado esa hora, y ya por ahí han surgido obras interesantes. Aquí tenemos en el estado de Veracruz, me tocó estar en la presentación de un libro muy interesante, la otra versión de Quetzalcóatl, y con un subtítulo después de 2 puntos y seguido, la ruta de Hernán Cortés por Veracruz, y ahí vamos a ver la otra presencia. Sí considero que hay mucha literatura desde la visión española, y ahora tenemos una forma de conmemorar estos 500 años, porque vamos a tener un tiempo suficiente para poder estar hablando mucho de estas cosas. Vean el año de 1521, que es así como culminación de todo este proceso de conquista, colonización. Vamos a tener que hablar de la colonización, de los primeros procesos de evangelización ahí por parte de la Iglesia Católica, y estudiar y analizar y evaluar la presencia de la Iglesia Católica como un proyecto que formó parte del proyecto evangelizador e ideológico con la llegada de los españoles, ¿no? El proyecto ideológico evangelizador de Europa para con nuestros pueblos conquistados. Entonces tenemos quienes hemos adquirido un compromiso intelectual con el conocimiento histórico, sí tenemos una senda tarea de reflexionar, y de reflexionar en voz alta, como se me está permitiendo aquí con el programa de reflexiones históricas, para tratar de decirles a las generaciones actuales que no han tenido el contacto y el acceso a esta información, decirles qué cosas ocurrieron y cómo se percibieron por parte de los vencedores, pero también por parte de los vencidos. Y de esa forma, nuestras generaciones actuales tener un criterio, normar un criterio, construir un criterio, pero bien definido, ¿no? No aticemos leña al fuego. Yo veo,
Yo veo muy lamentable cuando vi el video ese que circuló en las redes sociales, las expresiones del señor legislador de Morena por parte o del estado o proveniente del estado de Tabasco, pues no las consideré afortunadas porque pues las sentí demasiado agresivas. Y con esto voy a concluir. No olvidemos que así como tenemos, y soy el primero en reconocer que la relación con los Estados Unidos de América, que es nuestro vecino del norte, no es fácil cuando tenemos diferencias en nuestra relación bilateral, tenemos grandes diferencias y no es fácil construir los consensos, porque nuestro vecino del norte ha sido el país más poderoso del mundo y el socio comercial número 1 con nosotros, el primer socio. No olvidemos que España es el primer socio comercial en estos momentos y en todos estos años que han transcurrido, es el primer socio comercial de Europa con nosotros. Por eso insisto, no aticemos leña al fuego. Vamos a sumar, como se dice en política. Vamos a sumar y no a restar. Sumemos todo el tiempo. No son tiempos de encono. No son tiempos de agresividad. Yo sí quisiera ver a un gobierno, el mexicano, el nuestro, sumando y no restando. Esa es mi opinión personal. Pero usted, ¿qué opina? Ahí le dejo el último juicio, el juicio de usted. Muchas gracias por prestarme su atención y nos vemos la próxima. Pásela bien. Hasta pronto.